Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a estudiar acerca de la persecución bajo Roma en el siglo I. Ya habíamos hablado de la persecución que se desató por parte de los judíos, pero el Imperio Romano todavía no había manifestado su poderío en contra del cristianismo. Vamos a ver algunos datos interesantes que ocurrieron durante la persecución bajo el Imperio Romano y algunos aspectos tradicionales también. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, alrededor del año 63. Se cuenta que lo amarraron en una cruz en forma de X y que ahí estuvo padeciendo durante 3 días. Estos 3 días él aprovechó para predicar e instruir acerca de la fe cristiana a todos los que se le acercaban. Sin embargo, esto es solamente una tradición. No podemos dar certeza de que esto haya ocurrido. El cristianismo se fue extendiendo entre los gentiles, por lo que dejó de ser considerado una secta judía y pasó a ser considerado una nueva religión. Recuerden que originalmente el cristianismo no se tomaba como una nueva religión, sino como una parte del judaísmo, una sección del judaísmo, una secta del judaísmo. Pero ya con la entrada de los gentiles, cuando ya fueron disminuyendo los judíos que creían en Cristo, y eran más los gentiles que creían en Cristo, entonces el cristianismo empezó a ser considerado oficialmente como una nueva religión. Cuando el cristianismo era considerado parte del judaísmo, los judíos trataron de aplastar el nuevo movimiento de creyentes. Pero cuando dejó de ser considerado parte del judaísmo, apareció un personaje gentil que se dispuso también a aplastarlos. Ese personaje fue el emperador romano Nerón. En julio del año 64 estalló un enorme incendio en Roma. Todas las acusaciones de la responsabilidad del incendio recaían cada vez en Nerón, a quien muchos tenían por loco. Nerón trató de desligarse de la culpa del incendio, pero resulta que 2 de los barrios que no habían sido incendiados eran las zonas de la ciudad donde había más judíos y cristianos, por lo que el emperador inculpó a los cristianos como responsables del incendio. Se empezó a creer que los cristianos odiaban a la humanidad. Se desató entonces una sangrienta persecución contra los cristianos por orden de Nerón. Convirtió a los cristianos en entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de animales para que los perros los despedazaran. Otros fueron crucificados, incendiados y devorados por los leones en el circo romano. A los cristianos no se les destruía por el bien público, sino para satisfacer la crueldad del emperador Nerón. Se cree que fue durante este periodo que Lucas escribió el libro de los Hechos, a mediados de la sexta década del siglo I. También se piensa que Pablo escribió las epístolas a Tito y a Timoteo alrededor de los años 65 al 67. Hablando de tradiciones, la tradición católica narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo y que ahí murió martirizado en el circo romano en el año 67 bajo el mandato de Nerón. Sin embargo, no hay evidencias bíblicas de que Pedro haya estado en Roma. Esto es solamente una tradición cuya finalidad es elevar a Pedro a la figura del primer papa. No hay certeza de que Pedro haya estado en Roma. La mayoría de cristianos, tanto católicos como protestantes, tienden a reconocer o a aceptar que Pedro estuvo en Roma, pero no lo podemos demostrar. Ni podemos demostrar que murió en el circo romano. No hay certeza de eso. La tradición también ubica el martirio de Pablo en Roma en el año 67, el mismo año que se supone que murió Pedro. También se ha creído tradicionalmente que Marcos murió en el año 68 y que poco antes de su muerte escribió el evangelio que lleva su nombre. Y Nerón murió justo en ese año, en el año 68, en el mes de junio. Después de él hubo un periodo en el que los cristianos no fueron perseguidos por los emperadores, pero eso no duró mucho. Durante ese periodo de relativa paz, el número de cristianos continuó aumentando. Se cree que fue en esta década y antes de la séptima que
que fue escrita la epístola a los hebreos por un autor desconocido, aunque se piensa que fue escrita por uno de los cercanos de Pablo. En el año 70, durante el periodo del emperador Vespasiano, su hijo Tito invadió Jerusalén y la destruyó totalmente, o enormemente. No la destruyó totalmente, perdón, pero sí enormemente. Pero lo más triste para el pueblo judío fue la demolición del templo. A raíz de este acontecimiento triste para el judaísmo, los cristianos que habitaban en Jerusalén se refugiaron en Pela, que es Perea, situada al este del río Jordán, actualmente en territorio de Jordania. Según leyendas, durante este periodo Tomás, el apóstol, fue a predicar a Siria e India, pero no hay evidencia de tales viajes misioneros. Se dice que murió martirizado en India el 3 de julio del año 72. Me causa gracia porque el 3 de julio es del año 76, es mi nacimiento, de 1976, y se cree que Tomás murió precisamente el 3 de julio del año 72. Qué bueno que mis papás, aunque eran católicos, no me pusieron el nombre Tomás. Se ha datado como fecha de composición el Evangelio, también según Mateo, alrededor del año 80. Debemos recordar que los escritos del Nuevo Testamento se fueron escribiendo, poco a poco durante todo este periodo. La tradición enseña que en ese mismo año, en el año 80, un obispo de la Iglesia de Roma llamado Anacleto, en el área del Vaticano, mandó construir un monumento sepulcral en honor a Pedro en su supuesta tumba. El monumento también serviría para conmemorar a otros mártires. De ser cierto, entonces Anacleto fue el que dio inicio a la creencia de la veneración de las reliquias de los santos. Anacleto es erróneamente considerado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como el quinto papa, basándose en este posible evento. Podría ser entonces la ruta del desvío de la Iglesia de Roma. Y digo desvío en el sentido de que la Iglesia de Roma no siguió la tendencia del resto de iglesias. Roma cada vez se fue acercando más al Imperio Romano y sus costumbres. En el año 81, Domiciano se convirtió en emperador romano. Era un fervoroso creyente del paganismo y de las costumbres romanas. Debido a que ya no existía el templo de Jerusalén, Domiciano ordenó que todos los judíos debían enviar a Roma la ofrenda anual que antes se mandaba a Jerusalén, siendo este el primer intento de poner a Roma en lugar de Jerusalén. Hubo una fuerte oposición judía, por lo que los judíos empezaron a ser presionados. Debido a que todavía había algunos que consideraban al cristianismo como una secta judía, Domiciano empezó a perseguir a los cristianos y a los judíos. Algunos fueron ejecutados y otros fueron enviados a prisión. Durante este periodo el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis, habiendo previamente escrito el Evangelio que lleva su nombre y sus 3 epístolas a partir de la 9ª década. Tras la muerte de Domiciano en septiembre del año 96, hubo un periodo de relativa calma debido a que los emperadores que le sucedieron no persiguieron a los cristianos. Y finalmente la tradición cristiana cree que Juan el apóstol murió en la ancianidad al final del primer siglo, ubicándolo como el único de los apóstoles que no sufrió el martirio, sino que murió de muerte natural. Con esto culminamos el primer siglo de la historia del cristianismo. En la próxima sección vamos a estudiar o vamos a empezar a ver el siglo segundo. Vamos a ver ya personajes que se mencionan en algunos libros históricos, personajes que dieron lugar a tradiciones dentro de los grupos cristianos que hasta el día de hoy se llevan a cabo en distintas fes o creencias cristianas. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.